busca la aplicación, ¿verdad? Que nos trae, ¿verdad?, esa lectura de la palabra, o en Google buscando, ¿verdad?, y marcando, ¿verdad?, los capítulos y versículos. Alabado sea el nombre del Señor. Daremos lectura a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Cuando lo tengan, digan un amén al Señor. Amén. Amén, Señor, te damos gracias. Alabado sea tu nombre. Primeramente, Señor, te pedimos, Señor, que nos dirija, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, la gloria de tu nombre, Señor, para llevar, Señor, Santo Dios, esa palabra, esa semilla, Señor, Santo Dios, esa palabra que no torna atrás vacía, Señor, sino que haga, Señor, ese efecto, como dice tu palabra, que hace ese efecto por el cual es enviada, Dios poderoso, y sea recibida, Señor, con amor a todos aquellos, Señor, que tienen la oportunidad de recibirla para la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos como siervos, Señor, santo, inútiles, Señor, porque no hemos hecho nada, sino el que lo hace eres tú, Dios poderoso. Te damos la gloria y la honra. Anhelamos cada día ser siervos útiles, Señor, en tus manos. Alabado sea tu nombre, y nos has permitido estar, Señor, en este lugar, Señor, llevando esa palabra para gloria de tu nombre. En tu santo nombre, nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu plenitud, Dios poderoso, Padre y Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien los que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios poderoso, porque por medio de tu palabra, Señor, nos enseñas a vivir. Por medio de tu palabra, Señor, nos muestras tu verdad. Por medio de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, Señor, te glorifica grandemente nuestra vida. Amado Dios, alabado sea el nombre del Señor, y qué bueno es el Señor. Ciertamente hay un propósito maravilloso de parte de Dios en esta tarde. Dios bendiga. Alabado sea el nombre del Señor, la visita para gloria y honra del Señor. Qué bueno es el Señor. Y ciertamente en medio de ese propósito, alabado sea el nombre del Señor, Dios continúa glorificándose. Ciertamente esta lectura que leímos en Deuteronomio fueron palabras, alabado sea el nombre del Señor, las cuales el Señor llevó a Moisés, alabado sea el nombre del Señor, en aquel momento. Santo Dios, una profecía, alabado sea el nombre del Señor, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante, donde le hablaba de ese profeta que Dios levantaría entre medio del pueblo. Ciertamente la confirmación y cómo Dios le habló a Moisés de Jesús, alabado sea el nombre del Señor, en Deuteronomio. Tenemos presente que ya desde el Viejo Testamento el Señor, alabado sea el nombre del Señor, había profetizado, inclusive, ¿verdad? Santo Dios, acerca del Hijo de Dios, alabado sea el nombre del Señor, en Génesis capítulo 3:15, cuando tuvo esa conversación entre la mujer y la serpiente, el cual le dijo a la mujer: pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y el simiente de la mujer, alabado sea el nombre del Señor. Santo, ella te diría en la cabeza y tú le dirías en el calcañar. Ciertamente Dios va a demostrar, alabado sea el nombre del Señor, aquella serpiente que de una mujer nacería, quien pisaría la cabeza del diablo, alabado sea el nombre del Señor, aunque en el caminar fuese, verdad, lastimada, alabado sea el nombre del Señor. En medio de ese propósito de Dios, Dios nos habla y Dios nos muestra su verdad. En medio de las cosas que están aconteciendo, no podemos perder de vista, alabado sea el nombre del Señor, nuestra mirada en un Dios poderoso, el cual no ha perdido el control. Dios tiene el control y lo ha tenido siempre, pasado, presente y futuro. De hecho, para Dios el futuro es historia. Alabado sea el nombre del Señor, porque lo que ha de acontecer ya está escrito. Dice en Isaías capítulo 42, versículo 9: anuncié cosas primeras y anuncio cosas nuevas, antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias, dijo el Señor. Ciertamente el Señor nos ha preparado a cada uno de nosotros por medio de su palabra, para todos aquellos que han querido o quieren recibir esa palabra de Dios, y ciertamente se preparen para que tengan, alabado sea el nombre del Señor, el conocimiento de las cosas que están aconteciendo. Dios, en medio de su misericordia, alabado sea el nombre del Señor, no trae cosas, alabado sea el nombre del Señor, a nuestra vida que no sean anunciadas, porque Él las ha anunciado.
nos dijo que íbamos a padecer, nos dijo que, alabado sea el nombre del Señor, que quizás habría disposición, quizás había lucha, dolor, tristeza, alabado sea el nombre del Señor, pero también nos dijo que Él es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la situación. De esta manera Dios hace una relación con el hombre, alabado sea el nombre del Señor, donde el mismo Dios, alabado sea el nombre del Señor, da la oportunidad a que el hombre reciba de Dios esa bendición. Ciertamente ha dado un libre albedrío, y ciertamente el ser humano es quien tiene, ¿verdad?, la decisión si recibe o no la bendición de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, en medio de su misericordia, ha hablado todos los tiempos, y le habló a Moisés y le dijo que levantaría profeta entre medio del pueblo, entre medio de los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, y ciertamente lo levantó hace más de 2000 años, el cual el ser humano todavía, ¿verdad?, no se ha dado cuenta. Alabado sea el nombre del Señor, y muchos no han tenido reverencia. Alabado sea el nombre del Señor. Cada día nos preguntamos por qué acontecen las cosas, y ciertamente, alabado sea el nombre del Señor, no ha habido una comunión completa con Dios, y Dios, en medio de la misericordia, aún todavía sigue dando la oportunidad al ser humano de que reflexione y se dé cuenta. Si usted se pregunta qué es lo que acontece con la naturaleza, Dios utiliza la naturaleza. Muchos dicen la naturaleza golpeó. La naturaleza no golpeó. Dios tiene el control de la naturaleza, porque ni una hoja de un árbol cae sino el propósito de Dios. ¿Por qué acontecen inclusive, verdad, alabado sea el nombre del Señor, las enfermedades? Le diré que las enfermedades inclusive vienen a raíz del pecado del ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto comenzó desde el tiempo de Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Alabado sea el nombre del Señor. Se encontraban en un paraíso, provistos de todo, alabado sea el nombre del Señor, y Dios solamente le dijo, alabado sea el nombre del Señor, que tuviesen esa obediencia. Le dio a comer de todos los árboles, alabado sea el nombre del Señor, excepto de 2 árboles, alabado sea el nombre del Señor, y en especial uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, alabado sea el nombre del Señor, y le dijo a Adán, porque ciertamente si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente Adán y Eva primeramente, y luego Adán, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se preguntarán por qué no murió. Adán duró 930 años, pero estaba muerto en vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando el ser humano se revela, alabado sea el nombre del Señor, y desprovisto de la bendición de Dios. Y desde ese entonces, alabado sea el nombre del Señor, comenzaron los dolores de cabeza para el ser humano, el trabajar con el sudor de su frente. Ya no era que Dios le brindaba un paraíso. Adán y Eva fueron expulsados, y ciertamente, alabado sea el nombre del Señor, no que le dijo que se fueran y volvieran después, no, le lo sacó fuera, expulsados para fuera del paraíso. O sea que le quitó todos los beneficios. Y ciertamente, alabado sea el nombre del Señor, desde ese entonces, alabado sea el nombre del Señor, santo Dios, es que el ser humano padece condiciones de salud, situaciones, alabado sea el nombre del Señor. Santo Dios, aún la mujer daría a luz con dolores de parto, alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente Dios, santo Dios, no extermina al ser humano, pero ciertamente, alabado sea el nombre del Señor, no le quita la consecuencia de su acto, alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente lo vemos, cuando Adán y Eva pecaron, se encontraban desnudos, alabado sea el nombre del Señor, y Dios, alabado, hizo el primer sacrificio, un animalito, un derramamiento de sangre para sacar las pieles, alabado sea el nombre del Señor, y vestir a Adán y a Eva, no para cubrir su pecado, sino para cubrir la vergüenza de su desnudez delante de Dios, en el proceso de que habían pecado delante de Dios. Ese fue el primer derramamiento en el Edén, alabado sea el nombre del Señor, allí. Y ciertamente el hombre continuó haciendo sacrificio y expiación para tratar de agradar a Dios, pero a Dios no le agradó, porque el hombre continuaba pecando, hasta que Dios decide él mismo poner el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y envió a su Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Y todavía han pasado más de 2000 años. Santo Dios, y la humanidad todavía no reflexiona en base a lo que es importante, lo que es esa relación con Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre vendría la salvación. Alabado sea el nombre del Señor, y sería a través de la sangre de Cristo. De esta misma manera el Señor se glorifica en nuestra vida. Anunció Dios, inclusive a Moisés, en aquellos tiempos profeta, el cual, verdad, levantaría entre medio del pueblo.
Y le dijo, como tú, alabado sea el nombre del Señor, o sea, humano, carne y hueso, alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente aquel pueblo no se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Aquel pueblo era duro de cerviz, aquel pueblo no quería escuchar la voz de Dios cuando Dios estaba hablando. Dice Juan capítulo 10, alabado sea el nombre del Señor, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y Dios habló desde el principio a un pueblo, el cual mantuvo una misericordia con ellos, alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente puso a Moisés en aquel tiempo, alabado sea el nombre del Señor, a guiar a un pueblo a esa tierra prometida. Jesucristo vino para guiarnos y llevarnos inclusive, ¿verdad?, a un lugar, a una promesa, a un lugar, una tierra prometida, alabado sea el nombre del Señor, la cual sería la nueva Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque dijo el Señor, porque mi reino no es de este mundo, alabado sea el nombre del Señor. Por eso predicó inclusive Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos es cercado. Predicó Jesús, Mateo capítulo 4 versículo 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, alabado sea el nombre del Señor, Mateo capítulo 6 versículo 33, mas buscad el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos que cada día buscar ese reino de Dios, alabado sea el nombre del Señor. En el tiempo de Moisés, alabado sea el nombre del Señor, ciertamente buscaban esa tierra prometida, alabado sea el nombre del Señor, y hubo un momento, alabado sea el nombre del Señor, santo Dios, donde el pueblo, ciertamente, al Dios poderoso hablar allí del monte Oreb, alabado sea el nombre del Señor, no podían soportar esa voz, era como un estruendo para ellos. Santo Dios, y enviaban a Moisés, porque no querían escuchar a Dios. Y de esta misma manera, alabado sea el nombre del Señor, es que Dios se glorifica y lleva a Moisés y le dice que levantaría profeta entre medio del pueblo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién es el profeta? Alabado sea el nombre del Señor, significa Nabí en hebreo. Profeta es lo contrario de sacerdote. El profeta, alabado sea el nombre del Señor, es el representante de Dios ante el pueblo. El sacerdote es Cohen, el representante del pueblo ante Dios. Dos funciones diferentes, pero con un mismo propósito: encaminar a un pueblo para que llegue ante la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente, en el tiempo de Moisés, al igual que ahora, alabado sea el nombre del Señor, nos regimos por el mandato de Dios. Antes, alabado sea el nombre del Señor, y en el tiempo de Moisés, hasta el tiempo de Jesucristo, hubo una ley, alabado sea el nombre del Señor, la cual tenía 613 preceptos, difíciles, ¿verdad?, de cumplir. Eran 248 positivos imperativos, 365 prohibitivos. Había tantos mandamientos prohibitivos en la ley como los días del año, los días que cuenta un año, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente el pueblo no podía cumplirlos, alabado sea el nombre del Señor, porque era una ley rigurosa, una ley fuerte, alabado sea el nombre del Señor. Pero vino Jesús a ponerle un nuevo mandamiento: amarnos los unos a los otros, alabado sea el nombre del Señor, y establecer un acto de misericordia, el cual Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres pudiesen llegar a Dios. Todavía sigue la puerta abierta de parte de Dios, como en los tiempos de Noé. En aquel momento se abrió esa puerta, ¿verdad?, de ese arca que habían construido, alabado sea el nombre del Señor. Solamente entraron 8 personas. Dice el libro de Pedro que Noé fue pregonero de justicia. O sea que si usted piensa que Noé no predicó, tuvo 120 años predicando, y aquella civilización no le escuchó. Y ciertamente llegó el momento, no que Noé cerró la puerta, sino que Dios mismo cerró la puerta del arca. Entraron 8 personas, habían entrado, y ciertamente los animales en pareja según su especie, alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente Dios permitió, alabado sea el nombre del Señor, para poder continuar, ¿verdad?, en misericordia de una humanidad, que Noé sobreviviese junto con su familia para seguir de generación en generación un propósito. Primeramente había purificado la tierra, alabado sea el nombre del Señor, como busca purificarnos a nosotros. Emergió la tierra en agua como si fuera el bautismo y la representación del bautismo en nosotros, donde somos inmergidos y purificados espiritualmente delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que de esta misma manera lo hizo con la tierra. Y ciertamente vino de generación en generación el ser humano a poblar nuevamente la tierra, alabado sea el nombre del Señor, pero ciertamente con dificultades, ciertamente en medio de su humanidad y su concupiscencia pecaminosa. Alabado sea el nombre del Señor.
ciertamente continúa el ser humano pecando y distanciándose de Dios. Aún en este tiempo, hermano y amigo, Dios no ha cambiado. Santo Dios, dice la palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, dijo el Señor. Y ciertamente todavía con la misericordia de Dios y la verdad continúa Dios corrigiendo el pecado y llevando esa palabra de salvación a todos aquellos que están dispuestos a seguirle. En medio de lo que está aconteciendo, hermano y amigo, la humanidad se turba, se le fue la paz, alabado sea el nombre del Señor, se le fue la comunión al ver las situaciones, pero ciertamente en medio de la misericordia de Dios, Dios continúa llamando a todos aquellos que están dispuestos a buscarle. Ciertamente mencionar algo que puede ser de destrucción o muerte para el ser humano causa trauma, causa pánico ante la sociedad. Santo Dios, cuando el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. La muerte no puede ser un ódice para el creyente. El mismo Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, 21, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Alabado. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, ciertamente en nuestro corazón tiene que estar presente ese capítulo tan importante que es Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice el Señor. Y ese es el propósito de Dios en este tiempo, que no nos turbemos. Si esto ha sido una razón para buscar más del Señor, busque a Dios de todo corazón. Nuestra humanidad o en nuestra concupiscencia, alabado sea el nombre del Señor, pueden haber los temores, alabado sea el nombre del Señor, que están surgiendo en este tiempo, pero ciertamente en nuestro corazón tiene que haber la fortaleza de parte de Dios para movernos a través de esos propósitos. Dice Romanos capítulo 8, 28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón, hermano y amigo, si usted ha amado a Jesucristo en su corazón, Dios le da la fortaleza para manejar cada una de las situaciones. Claro está, no solo porque dependemos de Dios, tenemos que agarrarnos de la mano de Dios para tomar cada decisión y caminar cada paso. Alabado sea el nombre del Señor, y Él nos guiará. Dios tiene el poder de sanar y salvar. Dios tiene el poder de sacar inclusive este virus que está golpeando las naciones. Alabado sea el nombre del Señor, pero ciertamente Dios busca un pueblo en humillación. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy fue un poquito, verdad, alarmante ver las noticias entre ayer y hoy. Alabado sea el nombre del Señor, teniendo presente, alabado sea el nombre del Señor, que aún, verdad, esta situación que está aconteciendo va a estar cerrando inclusive las congregaciones. Estar aquí, alabado sea el nombre del Señor, es un privilegio. Sentimos, verdad, nuestra hermana Emari y este servidor, de llevar ese culto para no descontinuarlo, ya que esto es una obra evangelística para gloria y honra del Señor, el cual ha llevado ese mensaje a través de las bocinas. Pero no lo llevamos, verdad, para jactarnos, sino para que usted pueda, alabado sea el nombre del Señor, tomar en cuenta esa palabra, la cual no es nuestra, sino de Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Santo Dios, dijo Jesús, capítulo 7, versículo 16, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 42. Santo Dios, y perseveraban, hablando de los discípulos, en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Pero ciertamente cuando dice la doctrina de los apóstoles, la doctrina que le enseñó Jesucristo, la cual proviene del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la doctrina la cual nos guiamos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuán necesario es escuchar la voz de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Tener en cuenta la voz de Dios, alabado sea el nombre del Señor, es reconocer cuán pequeños somos, alabado sea el nombre del Señor, y cuán necesitados estamos, alabado sea el nombre del Señor, porque en realidad todos somos necesitados de Dios, tanto usted, hermano y amigo, nosotros como cuerpo de Cristo, todos somos necesitados, todos nos tenemos que postrar delante de Dios, todos tenemos que reconocer que solos no podemos, alabado sea el nombre del Señor. No podemos decir yo creo en Dios a mi manera, no se puede, tenemos que creer en Dios a la manera de Dios, alabado sea el nombre del Señor, porque tampoco puedo decir yo soy un buen tipo para salvarme,
con mis propios méritos, porque tendría que ser mejor que Jesucristo, y no se puede. Necesitamos todos un Salvador, y es Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, el cual nos guía, es nuestro guía y director para poder presentarnos ante la presencia de Dios. Dios mismo se hizo hombre, alabado sea el nombre del Señor, y vino a la tierra por amor a toda una humanidad, alabado sea el nombre del Señor, para poder lograr, alabado sea el nombre del Señor, que el ser humano pudiese salvarse, alabado sea el nombre del Señor. Porque si se trata de nuestra concupiscencia, le pasaría inclusive como aquel querubín llamado Luzbel que estuvo ante la presencia de Dios. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 28 que se halló maldad en él. El diablo no tuvo otro diablo que lo tentase, sino su propia concupiscencia. Se llenó de orgullo y quiso sentarse en el trono de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, y por eso fue expulsado de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, pero Dios nos da la oportunidad, alabado sea el nombre del Señor, de venir ante los pies de nuestro Señor Jesucristo y poder recibir esa bendición, hermano y amigo. Alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente en medio del propósito de Dios, alabado sea el nombre del Señor, Santo Dios. En el tiempo de Moisés, el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Trae mucho la atención, alabado sea el nombre del Señor, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7 en adelante, alabado sea el nombre del Señor, cómo Dios obra, alabado sea el nombre del Señor, y cómo Dios obró inclusive en el tiempo de Moisés. Dice la palabra que el pueblo se resistía, el pueblo sabía que estaba mal, pero se resistía inclusive a escuchar la voz de Dios porque le sonaba fuerte, parecido a lo que le dijeron a Jesús en Juan capítulo 6, versículo 60. Tu palabra es dura, le dijeron al Señor los discípulos, y el Señor les dijo, esto os ofende, ¿queréis irse ustedes también? Alabado sea el nombre del Señor. Pero Pedro reconoció y dijo, ¿a dónde iremos si solo en ti hay palabra de vida eterna? Alabado sea el nombre del Señor. ¿A dónde iremos a buscar la solución, la alternativa? ¿A quién iremos si solamente la tiene Dios? Alabado para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Ya que la vida, alabado sea el nombre del Señor, es un tiempo de existencia, el cual el ser humano, alabado sea el nombre del Señor, nace y muere, pero en Cristo tenemos vida eterna, y ciertamente muchos inclusive no morirán, porque la palabra habla del arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor levantará su iglesia en las nubes, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cuándo acontecerá? Las señales del tiempo las estamos viendo. Mateo capítulo 24, cuando habla de terremotos, nación con guerra, nación contra nación, alabado sea el nombre del Señor, pestes, alabado sea el nombre del Señor. Al igual Lucas capítulo 21, las señales del tiempo, alabado sea el nombre del Señor, nos están mostrando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía, alabado sea el nombre del Señor, muchos se resisten, alabado sea el nombre del Señor, a querer tener una comunión con Dios. ¿A dónde podemos ir si solamente en Cristo tenemos palabra de vida eterna para que podamos ser, alabado sea el nombre del Señor, Santo Dios, merecedores de la oportunidad de estar ante la presencia de Dios? El propósito de Dios siempre fue, y la oración de Jesús, inclusive con sus apóstoles, alabado sea el nombre del Señor, sus discípulos, oró el Señor, Juan capítulo 17, versículo 17, dijo el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es la palabra de Dios la que santifica al ser humano para que se pueda presentar delante de la presencia de Dios. No son los méritos, no es el título de un ministerio, no es lo grande de una estructura, sino el buscar ser cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el privilegio, cuál es la forma de lograr ser el cuerpo de Cristo? Dice el Salmo 51, alabado sea el nombre del Señor, que un corazón contrito y humillado el Señor no lo despreciará. Santo Dios, para llegar a ser discípulo de Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, primeramente nos postramos delante de Él, reconocemos a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, y ciertamente después que venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, dice Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Es un camino de perseverancia, un camino de fe, un camino, alabado sea el nombre del Señor, que nos va a parecer difícil, o quizás no podamos ver claramente, alabado sea el nombre del Señor, el otro extremo, pero dice la palabra en Hebreo
11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Caminamos por fe, no importando las circunstancias, no importando las enfermedades, no importando lo que esté aconteciendo, pero mantengamos esa mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo y el Señor iluminará nuestro camino para que podamos ver mejor. Alabado sea el nombre del Señor, y no me refiero a la parte corporal, sino a la parte espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Santo Dios, tengamos presente algo, hermano y amigo, en medio de lo que está aconteciendo. Santo Dios, en las naciones, dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo vino como ladrón a hurtar, matar y destruir. Suena como disonante, hurtar, matar y destruir, porque dice, si mata, pues ¿cómo va a destruir? No, hurtar, nos roba la bendición el enemigo, nos mata espiritualmente y después nos destruye. Por esa razón tenemos que tener una comunión con Dios, para que el enemigo no se salga con la suya, ni el enemigo ni los secuaces del enemigo, porque ciertamente sabemos que hay demonios, alabado sea el nombre del Señor, por ahí haciendo escante, entran en las personas, haciendo barbaridades, y ciertamente, alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón, Dios nos manda a tener una casa llena del Espíritu Santo. Dice que cuando Dios limpie esa casa, alabado sea el nombre del Señor, esa casa no puede permanecer vacía, sino que tiene que estar llena, porque el Señor saca un demonio, y si está vacía, entran 7 más, alabado sea el nombre del Señor. Si está vacía, pero si está llena del Espíritu Santo, tenemos una cobertura de parte de Dios en nuestras vidas, el cual, alabado sea el nombre del Señor, sabemos que Dios está en nuestros corazones y en nuestro hogar, en nuestra familia, y esa cobertura estará ahí. El propósito del mensaje, hermano y amigo, es que pueda haber esa luz admirable y que el Señor resplandezca en sus corazones, alabado sea el nombre del Señor, como resplandeció inclusive para Moisés en aquellos tiempos. Quiero dar lectura en Corintios. Vamos al Nuevo Testamento, todavía estamos en el tema de Moisés, pero vamos al Nuevo Testamento, alabado sea el nombre del Señor. Dice Corintios capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Y estamos hablando de la justificación en la representación en la cual Jesucristo justifica. Dice Romanos 8, alabado sea el nombre del Señor, y esto es algo muy importante. El ser humano no se puede justificar a sí mismo. Dice la palabra en Romanos 8 que Dios es quien justifica al ser humano. ¿Cómo lo justifica? Cuando hay un arrepentimiento de pecado, o cuando estamos, ¿verdad? Ciertamente después de haber un arrepentimiento, una reconciliación, estamos en una comunión con el Señor, y ciertamente, alabado sea el nombre del Señor, el Señor limpia, ¿verdad?, esos pecados y los tira al fondo del mar. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin que aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no cubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés lee, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Ciertamente, cuando baja Moisés del monte Oreb, se tenía que poner un velo sobre su rostro, porque su rostro brillaba, resplandecía. Todavía en el pueblo de Israel se ponen un velo para dar lectura, alabado sea el nombre del Señor,
santo a las Escrituras, pero ciertamente esta palabra dice que delante de Dios, cuando viene Jesucristo a nuestro corazón, el velo es quitado, porque Dios no quiere que ocultemos nuestro rostro, el cual es iluminado, alabado sea el nombre del Señor, por la luz del Señor. No sé si usted ha escuchado, alabado sea el nombre del Señor, a muchos creyentes que le dicen, oye, usted es creyente, se le nota por ese brillo que tiene de Dios. Y ciertamente ese resplandor, alabado sea el nombre del Señor, que tiene aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, porque son iluminados delante del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, se lee la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Donde está el Espíritu, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, está la libertad en la cual Dios se mueve en nuestros corazones. Se rompen los protocolos, se rompen los dogmas. Aquí no es la base, alabado sea el nombre del Señor, dogmática de un grupo o una institución, alabado sea el nombre del Señor. Santos no es, alabado sea el nombre del Señor, Santo Dios, las instrucciones inclusive de una estructura, alabado. Donde está el Espíritu de libertad, Dios se mueve y Él hace como Él quiere, alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente hace como Él quiere, inclusive, hermano y amigo, no depende inclusive de un ministerio su salvación. Su salvación depende de cuánto usted crea en Jesucristo y cuánta comunión tenga. Que ciertamente tenemos que congregarnos, tenemos que buscar, eso es parte de ese propósito, pero ciertamente alabado sea el nombre del Señor. Cuando hemos venido al camino del Señor y el Espíritu Santo está obrando en nosotros, el Señor se glorifica. Y como el Espíritu, alabado sea el nombre del Señor, donde está el Espíritu de libertad, inclusive nosotros podemos orar por una persona, o póngale una persona que lleva 50 años en el Evangelio, pone sus manos sobre una persona para orar, para tratar de sanarlo. Una persona esté muriendo, alabado sea el nombre del Señor, y no pasa nada. Su compañera o ayuda idónea pone sus manos y no pasa nada. Pero viene una persona que lleva 3 meses en el Evangelio, lleno del Espíritu Santo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo en ese primer amor, pone sus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, y la persona se levantó, alabado sea el nombre del Señor. Santo Dios. Santo Dios. Y de esta manera, alabado sea el nombre del Señor, ciertamente, alabado sea el nombre del Señor, pone las manos, y ciertamente esa llenura del Espíritu Santo, hermano y amigo, ciertamente es quien hace el milagro, y ciertamente no la persona, porque lo hace Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón hoy en día hay un problema grande. Muchos ministerios le están atribuyendo milagros, alabado sea el nombre del Señor, o dicen tal profeta está en tal lugar, todo el mundo está corriendo. No, señor, eso no es así. Primeramente, Lucas capítulo 16, versículo 16, dice que la ley de los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Alabado sea el nombre del Señor. Profeta de Dios levantó Dios entre medio del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién? Jesús. Y Jesús ciertamente no era tan solo el profeta, sino la sabiduría de Dios, el Hijo de Dios. Y después de Jesús, ¿quién es el representante? Porque el profeta, el significado es Naví, representante de Dios ante el pueblo. Después de Jesús, ascendió Jesús a los cielos y descendió el Espíritu Santo. El representante de Dios en la tierra no es ningún hombre, es el Espíritu Santo de Dios, el quien obra según el propósito de Dios, porque donde está el Espíritu hay libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Y es el propósito de Dios. Con el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Señor se glorifica. Que muchos piensan tener más unción que otros. Dice la palabra que Dios nos da el Espíritu por medida. Es el mismo Espíritu Santo. Es de acuerdo a la fe que se tenga. Si usted no tiene mucha fe, pues claro, alabado sea el nombre del Señor, posiblemente no va a tener Santo Dios, una manifestación del Espíritu Santo en su vida tan grande como aquel que tiene fe, aquel que dobla rodillas, aquel que ora, alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón, el Espíritu Santo de Dios nos es dado por medida, y cada día tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para que el Señor se glorifique, porque ciertamente ¿a dónde huiremos? Alabado sea el nombre del Señor, del Espíritu Santo. En los cielos estás tú, en la tierra estás tú, y aún debajo de la tierra estás tú. El Espíritu Santo está en todo lugar de Dios, pero ciertamente habita y mora en nuestros corazones cuando nosotros permitimos que Dios entre en nuestros corazones. Dios nos dio un libre albedrío de escoger. Usted tiene la oportunidad
de cómo inclusive creer. Por eso hay tantas religiones, alabado sea el nombre del Señor, las cuales están confundiendo al mundo, porque cada cual se inventa un cuento nuevo. Alabado sea el nombre del Señor, establece un nuevo dogma, una nueva religión, alabado sea el nombre del Señor, o a muchos los envían para el purgatorio, cuando el purgatorio ni existe. Alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente no hay un lugar intermedio. O es el cielo o es el infierno, y cuando hemos de partir de este mundo, el hermano y amigo, según las obras. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto no le digo quién se pierde o quién se salva, porque solamente Dios sabe quién se pierde y quién se salva. La parte más importante es la misericordia de Dios. Mientras Dios continúa hablando en nuestras vidas, ha habido misericordia de Dios, porque si usted no le ha conocido, alabado sea el nombre del Señor, o no ha llegado ante los pies de Cristo, Dios tiene misericordia con usted. Aproveche que el tiempo se está cortando, alabado sea el nombre del Señor, y con lo que está aconteciendo ahora, alabado sea el nombre del Señor, santo Dios, el infierno está lleno de gente, alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente lo que está aconteciendo ahora, alabado sea el nombre del Señor, santo Dios, está tomando a muchas personas, alabado sea el nombre del Señor, sin estar preparados delante de la presencia de Dios. Por esa razón es un tiempo para meditar, un tiempo para reflexionar, un tiempo de saber que todos somos necesitados, y también saber de quién necesitamos. Necesitamos de Dios, que Dios obre en nuestra vida. Póngase en las manos del Señor, santo Dios, unja, alabado sea el nombre del Señor, su casa en el nombre del Señor. Y ciertamente deje que Dios tome el control, porque no se trata de verdad de ungir una estructura, alabado sea el nombre del Señor, o ungirse a sí mismo cuando su cuerpo o su corazón está vacío. No, llénese del Espíritu Santo del Señor y sea ungido por la presencia de Dios en su vida, y tenga la cobertura necesaria. El propósito de Dios se dará, alabado sea el nombre del Señor, sea cual sea, alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente al fin y al cabo todos hemos de partir de este mundo, alabado sea el nombre del Señor, de una manera u otra. Ciertamente usted escoja, alabado sea el nombre del Señor, santo Dios, ser parte del cuerpo de Cristo y tener la seguridad que va a tener una vida eterna delante de la presencia del Señor. Le damos gloria y honra al Señor. Termino leyendo, alabado sea el nombre del Señor, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Alabado, mirarnos al espejo, alabado sea el nombre del Señor, y vernos a nosotros mismos. Tenemos que procurar, alabado sea el nombre del Señor, estar llenos del Espíritu Santo, para cuando nos miremos al espejo no veamos nuestra imagen, sino veamos el reflejo de Cristo en nuestra vida. Tenemos que dejar de ser nosotros para que sea Jesucristo en nosotros. Dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y de esta misma manera Jesús, alabado sea el nombre del Señor, va a crecer en nuestros corazones cuando hemos decidido menguar nosotros. O sea, echarle el orgullo al lado, dejar el yo-yo, alabado sea el nombre del Señor. Santo Dios, no buscar mérito propio, no, si Dios permite, si Dios quiere, alabado sea el nombre del Señor, si es la voluntad de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente cuando dejemos de ser nosotros y sea en nosotros Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, hermano y amigo, santo Dios, ciertamente la diferencia es grande, porque hemos de empezar a ver la vida como realmente es. Muchos, alabado sea el nombre del Señor, han pasado su vida 70 años trabajando y no han tenido la oportunidad de postrarse ante el Señor. 70 años afanados y aún siguen queriendo seguir trabajando, acumulando riquezas, y no han tenido ni un solo minuto para presentarse delante del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, cuán importante, alabado, no tan solo para nosotros, sino para nuestra familia. Yo escuché un testimonio de un doctor llamado Charles Stanley, alabado sea el nombre del Señor, que a mí me impactó. Se llamaba, alabado sea el nombre del Señor, el mayor regalo de una madre. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese anciano dijo unas palabras que a mí me impactaron. Él, cuando era jovencito, dice que tenía dificultades en su escuela, los estudios. Alabado sea el nombre del Señor. Y llegaba a la escuela y tenía dificultades. Y llegaba a su casa y le decía a su madre, no entiendo
no entiendo, trato pero no entiendo. Entonces su madre nunca le dijo, qué vergüenza. No, su madre le dijo, vente, vamos a orarle a Dios para que Dios abra tu entendimiento y puedas entender. Y dice Charles Stanley que si eso fue impactante para él, más impactante fue lo que seguía. Es que su madre se arrodilló y se arrodillaba con él y le decía, Dios, ayuda a Charles, te pido Señor, ayuda a Charles. Y él, a un anciano, se acuerda cuando su madre mencionaba su nombre en esa oración delante de Dios. Cuán impactante fue en su vida, alabado sea el nombre del Señor, y ciertamente cuán sabia fue esa madre, poniendo en las manos del Señor ese hijo, el cual le demostró como madre la necesidad que tenemos de Dios para todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Charles Stanley que aún en su vejez, porque es un anciano, todavía escucha la voz de su madre cuando oraba ante Dios y mencionaba su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente porque hemos creído en un nombre que es sobre todo nombre, el exponer el nombre de nuestros hijos, nuestra familia, ante la presencia de Dios y nombrarlos, Señor, ayuda a tal persona, a mi hijo o a tal persona, ciertamente es tan importante, y que ellos lo escuchen mucho más también, para que sepan, alabado sea el nombre del Señor, que de la autodependencia que tenemos los padres, alabado sea el nombre del Señor, aún siendo adultos, continúa siendo la misma, porque siendo niño o siendo adulto, todos necesitamos de Dios. Primeramente, tenemos que ser como niños, dice la palabra, para entrar al reino de los cielos. Si no lo sabía, ¿sabe por qué tenemos que ser como niños? Porque un niño, un padre lo reprende, pero él como quiera corre ante los brazos de su padre, aún llorando y dolido, corre ante su Padre, y así es el Padre Celestial. Nos reprende a nosotros y tenemos que correr ante nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, perdóname. Alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón no tome a mal un mensaje, alabado sea el nombre del Señor, el cual exponga, ¿verdad?, la disciplina. Señor, gracias por la paliza. Sígueme enderezando, porque yo quiero estar delante de tu presencia en todo momento, Señor. Porque yo te amo y yo sé que tú eres mi único y exclusivo Salvador. Y sin ti nada soy y nada tengo. Dígale al Señor. Ciertamente hay un propósito maravilloso de parte de Dios. Dice la palabra que donde está el Espíritu hay libertad. El Señor se está moviendo en este lugar, hermano y amigo, y allí donde usted está, el Espíritu Santo está obrando también en su vida. Cristo le ama, alabado sea el nombre del Señor. Busquemos a Jesucristo de todo corazón. Queremos, ¿verdad?, hacer el llamado. Si alguno siente pasar para recibir la oración, queremos orar por usted. Cristo le ama, aún a la distancia, hermano y amigo. Si está escuchando este mensaje, dígale al Señor: Señor, ten misericordia de mí, te doy gracias, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona, Señor, porque no había entendido, pero te pido, Dios, continúa instruyéndome, Señor. Santo Dios, echa fuera, Señor, lo que no te agrade y añade, Dios, lo que me falta, Dios. Me arrepiento, Dios, de todos mis pecados. Te acepto como único y exclusivo Salvador, Señor, porque yo quiero, Señor, que mi casa y yo te sirvamos, Dios poderoso. Te pido, Dios, ayúdame, Señor, a poder seguir adelante. Te pido por mi familia, aún aquellos que están distantes, Dios. Te pido, Señor, que tú seas, Señor, ciertamente el centro, Señor, de mi vida y el centro de mi familia, para gloria de tu nombre. Amén. Para gloria y honra del Señor le damos gracias al Señor. Santo Dios, pasamos esta parte, ¿verdad?, para gloria y honra del Señor. A nuestra hermana Mari, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado. Santo Dios, te damos gracias, Señor, por permitirme predicar, Señor, tu palabra para gloria de tu nombre. Te pido, Señor, continúa, Señor, guiándonos. Continúa, Señor, añadiendo, Señor, lo que nos falta, Señor, y echando fuera. Ayúdame, Dios poderoso, Señor. Santo Dios, a cada día, Señor, tomar esas decisiones, no en base a mis pensamientos, Señor, sino en base a tu dirección para gloria de tu nombre. Te doy la gloria y la honra. Siervo inútil soy, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pasamos esta parte de nuestra hermana Mari.